nada, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, el número de glándulas mamarias por especie varía también y la ubicación también. En el caso de la vaca, ¿cuántas glándulas mamarias tiene? ¿Cuántas? ¿Y dónde se ubican? ¿En dónde? En la región inguinal. En la ingle, la región inguinal. ¿La yegua cuántas tiene? 2. ¿En dónde? Igual. ¿Verdad? Las hembras de las juguetes pequeños. 2. Igual que la yegua. ¿Sí? En el caso de la cerda. 18. 14 a 16. Unos 14. ¿Sí? Y van a ser región torácica, abdominal craneal, abdominal caudal e inguinal. En la perra, pues de 10 a 14, la misma disposición. Y en la gata, alrededor de unos 8. ¿Verdad? Ahora, la glándula mamaria mencionamos que tiene un sistema suspensorio. ¿Qué significa sistema suspensorio? Que lo va a sostener, lo va a mantener en su lugar. Cuando la glándula mamaria ya es de una hembra que ha estado en producción y ya tiene cierta edad, se cae, porque los ligamentos que forman el sistema suspensorio se van venciendo, ¿sí? Entonces el sistema suspensorio de la glándula mamaria está compuesto por ligamentos suspensorios laterales y ligamentos suspensorios mediales, ¿sí? Los ligamentos suspensorios laterales están formados por tejido fibroso, por eso es que no ceden mucho y se envían los pezones como para afuera, así como cabra. Y los ligamentos suspensorios mediales son tejido conectivo elástico, o sea, ceden un poco más. Luego hablamos del parénquima de la glándula mamaria, ¿se acuerdan? Y hablamos que la parte más pequeña de la glándula mamaria corresponde, pero es las células mioepiteliales. Mio viene de contracción, entonces son capaces de contraerse. Y el conjunto de células mioepiteliales va a formar un lobulío. Ese lobulío va a vertir su secreción hacia un conducto intralobular. Van a haber varios lobulíos y varios conductos intralobulares que da cada uno de los lóbulos. Los conductos intralobulares van a desembocar en uno que va a ser común, que va a ser interlobulares, ¿ya? Y varios interlobulares van a llegar al interior de la glándula en un espacio que se conoce como cisterna glandular. ¿Se recuerdan? Bueno, luego de la cisterna glandular ya vendrá el esfínter interno, que es un plexo venoso que está alrededor de una abertura que cierra y sale, que va a comunicar la cisterna glandular con la cisterna papilar. Luego del esfínter interno va a venir un espacio dentro de la papila o teta que se conoce como cisterna o seno papilar o la teta. Y luego va a venir un repliegue de mucosa con músculo liso, que es el esfínter externo que regula el paso hacia la última estructura que se conoce como conducto papilar. Y el conducto papilar, que mide 0.6 de centímetro o 6 milímetros, tiene la característica de que siempre permanece abierto. Y por eso hablábamos nosotros del sellado de la teta. Que después de haber el ordeño, y como aquí se queda abierto, puede haber secreción láctea ahí. Y entonces hay contaminación y una infección en esa vía. Entonces se sella a través de poderle meter un desinfectante para que selle, ¿verdad? Para que desinfecte y se mantenga limpio. ¿Ya? Hablamos que... ¿sí? ¿Qué partes abarca la teta entonces? Cisterna papilar, esfínter externo y Correcto. Entonces, tenemos un término que se conoce como sistema canalicular. André, ¿te recuerdas qué es el sistema canalicular? ¿Cómo se llama la primera cisterna? ¿Qué sistema canalicular? Es el conjunto de todas las estructuras de la mano. No. ¿Cómo? ¿Sí, Gabriel? Es formado por el seno glandular, esfínter interno, seno papilar, esfínter externo y conducto papilar. Bien leído. ¿Verdad? Entonces, el sistema canalicular es el conjunto de las siguientes estructuras, que las leyó bien Gabriel, que es el sistema glandular, el esfínter interno, sistema
papilar, esfínter externo y conducto papilar. ¿Ya? Y que estos sistemas canaliculares varían en número según la especie. En una vaca es uno solo, pero en una yegua van a haber dos cisternas naturales, o sea, dos espacios grandes dentro del parénquima, dos esfínteres internos, dos conductos papilares aquí dentro de la papila del pezón, dos sistemas o cisternas papilares y dos conductos papilares, que son dos conductitos que se van a abrir, va a haber dos ojitos en la figura. En la mujer más de 20 estos, en la perra con 15, ¿sí? En la yegua y en la cerda 2, ¿me explico? Y por eso les decía en la última clase, que cuando se apacha el pezón de cualquier especie, se mira con diferencia de la vaca, que solo es uno, pero en la yegua se deberían de formar dos gotitas, que forman una. En las que tienen 15 gotitas, ¿verdad? En la mujer es como 20 gotitas o más, ¿verdad? Que forman, pero ¿es por qué? Porque vienen de cada uno de esos sistemas caverniculares. ¿Me explico? Bien. Entonces ahí tenemos lo que son todas esas estructuras componen un sistema cavernicular. ¿Estamos bien? Por eso que cuando dijeron que todas las estructuras enteras no, porque no va a incluir los lobulídeos ni los conductos intra ni inter. ¿Verdad? ¿Qué definición se podría dar al sistema cavernicular? ¿Tú me la vas a decir? Yo la acabo de decir. O sea, sí, ¿qué es el punto? Es la estructura formada por las siguientes estructuras. Sí está. Solo. Las definiciones no tienen que ser con gran, es que sean claras, concisas, que digan bien lo que tienen que decir, ¿verdad? Cuando nos ponemos a decir pajas, por eso que no, cuando les haga el examen de completación, que de repente el segundo va a ser de completación, no va a ser así de fina, un montón de babosadas, porque meten mucho cuento, ¿verdad? Entonces tiene que ser así clarito. A mí me gusta más de pregunta directa. Ahí eso no es, ¿verdad? Entonces, si no cuentan hasta las historias del fin de semana. Bien, pero eso no es de hoy, ¿verdad? Bien, entonces veamos. Ahí tenemos los números de que algo dijimos. Y hablamos de estas patologías, creo yo. ¿Vimos todavía patologías? No. Entonces vamos a hablar ahí. Ahí nos quedamos. Entonces, esto no es anatomía, pero me gusta relacionarlo, ¿verdad? Porque hay algunas patologías. ¿Qué miramos ahí? Si es que se miran. Una úlcera. Ok, una úlcera, un tumor. ¿Qué más miran? Mientras voy a cerrar un poco las cuestiones. Miren, ¿qué miran ahí? Raya, ¿qué mira ahí? Como un tumor. ¿Alguien mira algo diferente? ¿Nadie? Bueno, ese es un tumor. Y como es de una glándula, se llama adenoma. Adenoma mamario, o podría ser un adenocarcinoma, dependiendo si es benigno o maligno, pero no lo sabemos a simple vista. Para saber si es maligno o benigno, se tiene que hacer un estudio histopatológico. ¿Ya? Pues entonces tenemos, hay un término que se llama polimastía. Polimastía, ya lo habíamos hablado al inicio, se lo dije yo al inicio del repaso de hoy, que mencionamos que es el número mayor anormal de glándulas mamarias presentes en una especie, en un individuo. Pero, digamos, esto es un poco raro. Yo no he visto nunca, pero es raro. Ahora, politelia sí es frecuente. Que tenga un pezón, no la glándula completa, solo el pezón. El número de pezones sea mayor anormal. ¿Cuántos pezones debería tener una vaca? Pues cuando tiene un quinto se ubica caudal al cuarto caudal y se va a ver solo como una ronchita, a veces se mira. Y se dice que son ciegos, no porque no miren, porque no tienen que ver eso, ¿verdad? Sino porque adentro no tienen nada, no tienen parte del sistema cavernicular, nada, no dan nada, solo lástima, pero no dan nada. Sí, Israel. Sí se pueden desarrollar bien, porque es que mira que yo trabajé en una finca y sí había una vaca que tenía un estaba bien desarrollado. Pero no, y lograste ver si producía algo. No, pero por eso Se puede desarrollar bien el pezón, sí. se le inflamó y la tuvieron que operar. Sí. Puede ser así, puede estar. Ahí vamos a ver uno que es apenas, pero sí puede desarrollarse como tal. Y tenemos el adenoma mamario, que es nuestro que acabo de ver, ¿verdad? Ahí está uno, mira, sin gracia, ¿ven? No, por eso te digo, este es sin gracia. El que tú dices haber sido así, pero más o menos acá, y no comunicaba con nada. Pero se inflamó y tuvieron que operarlo, como tú dices, ¿verdad? En el caso de las perras, no se da caudal a las últimas.
La mayoría de ellas van torácicas, abdominales, craneales, abdominales, caudales, y entre esas siempre a veces hay una de un lado. Como que van así y de repente se coló uno, ¿verdad? En el caso de la mujer normalmente van ventrales, ¿verdad? Porque la mujer es como yo, como el hombre, que estamos parados, ¿verdad? Entonces va a ser ventral, ¿sí? A veces da, pero no hay nada, no hay problema. Así como estos a veces pasa, ¿verdad? Ok. La irrigación de la glándula mamaria no vamos a hablar mayor cosa porque ya tenemos un tema específico. Pero para decirles, ¿dónde quedó la memoria? Solo a manera de no quedarnos solo así en el aire y decir este doctor no dijo nada. ¿Se recuerdan ustedes que aquí tenemos el corazón? Esto es craneal y por aquí va a ser caudal. Que tenemos el corazón dispuesto en esta parte, atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Siempre los atrios derecho y ventrículo derecho siempre son craneales. Por eso que cuando veamos esto, cuando yo edite mi libro, ya no van a ser atrio derecho e izquierdo. Tiene que ser atrio craneal y atrio caudal por la posición, ¿va? No sé por qué a nadie se le va a ocurrir, pero después se confunde uno, porque cuando hablemos de corazón, dentro de un par de semanas, van a ver que no es lo mismo hablar del corazón externo que interno, por esa posición, pero ese es otro rollo. Entonces, ¿de dónde sale la aorta? Ventrículo, ¿de qué ventrículo? Entonces, ventrículo izquierdo, aquí sale, ¿eh? ¿Cómo se llama esta estructura? Bueno, primero, ¿cómo se llama esto? Muy bien, ya cuando veamos eso, ya verán ustedes, ya van nítidos. ¿Cómo se llama esto? Arco aórtico, callado aórtico, así como el callado del bastón, ¿va? ¿Y de aquí qué sale? Sale la irrigación para la cabeza, cuello y miembros torácicos. ¿Sí se entiende esto, va? ¿Ok? ¿Va? Está bien. Entonces, en este arco aórtico puede salir una o dos ramas, dependiendo de especie. Cerdos y perros es así. El tronco brachiocefálico y la subclavia izquierda. En caballos y en rumiantes solo sale el tronco brachiocefálico. Y después tiene otras ramas. Pero una de las ramas se llama subclavia izquierda. Y de esa subclavia izquierda o de la subclavia derecha salen 6 ramas adentro del tórax. Las 6 ramas, ¿sí?, van a ser la intercostal suprema, la escapular dorsal, la cervical profunda, la vertebral, cervical superficial y la torácica interna. ¿Sí? Esas 6 ramitas son aquí dentro del tórax antes de que se vaya hacia convertir en axilar y se venga la patita delante. ¿Ya? Y de estas, la torácica interna viene más o menos por acá. ¿Se recuerdan ustedes del esternón? Dorsal del esternón y aquí está el músculo. El único músculo del tórax interno, ¿cuál era? Intercostales interno. Torácico interno, que está en la superficie dorsal del esternón. Entonces yo levanto el torácico interno y veo el esternón y ahí va a pasar la torácica interna. Esa torácica interna va en varias ramas: intercostales ventrales y la subclavia, perdón, nada que ver subclavia, la epigástrica craneal superficial. Y esa craneal superficial va a dar la irrigación para las glándulas mamarias en el caso de las de la tórax y abdomen. Pero en el caso, sigamos por acá. Es que la parte de arterias y venas es precioso, por eso mismo se pican. Pero, ¿cómo se llama esta que va aquí? Y luego, la aorta descendente. La primera parte, ¿cómo se llama? Aorta torácica. Torácica. En el diafragma, y aquí se llama Abdominal. y termina en 5 ramas. ¿Cuáles son? Ilíacas externas, ilíacas internas y sacra media. ¿Sí? Y de las ilíacas externas, que son estas, viene acá y va a llegar a irrigar la papita en la arteria femoral. Pero antes de que eso vaya, aquí hay una ramita que se llama femoral profunda. Y esa femoral profunda va a dar el tronco pudendo epigástrico y epigástrica caudal superficial. Y luego el tronco pudendo epigástrico va a dar la pudenda externa y luego va a dar la mamaria craneal, que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Pero antes de pasar ahí, ¿sabes? Eso es para que vean que es bonito y que hay irrigación.
Vamos a decir que para que se forme un litro de leche es necesario que pase por ahí 500 litros de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es leche. La sangre que está en la glándula mamaria se va a convertir en leche. ¿Sí? Es algo bonito, por eso pueden bajar algún video y se mira ahí. ¿Sí? ¿Por qué? No entiendo, ¿por qué nos mencionó Porque ahorita lo vamos a ver. arterias? ¿Ah? ¿Por qué nos mencionó dos arterias diferentes? O sea, las ¿Dónde? dos dan a la misma glándula mamaria. No. Ahorita lo dejamos pendiente aquí. Vos estás hablando de las ilíacas externas y internas. Lo que mencionó epigástrica. Porque ahorita vamos a, ahorita lo dejé ahí porque vamos a ver que esto va a ser para la vaca y las demás especies y las que tienen glándulas mamarias torácicas y abdominales desde aquí. Por eso lo dejé ahorita pendiente. Ok. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, hola, buenos días. Entonces, para que se produzca un litro de leche deben pasar 500 litros de sangre. Y obviamente, si produce 10 litros de leche, ¿cuánto pasaron? 10 litros. Multiplíquelo por 100. ¿Verdad? Y así va a ser. ¿Por qué? Porque está latiendo el corazón, está pasando por ahí, ¿verdad? Y va, bueno. Ahora vean, ahí está todo lo que les decía yo. Esto es la irrigación de la glándula mamaria de la vaca, de las ovejas, cabras y de la hierba, que son inguinales. Y va a ser en las otras especies las que son inguinales. ¿Me explico? Entonces tenemos que ahí tenemos la pudenda externa que viene del tronco pudendo epigástrico, pudenda externa, epigástrica caudal superficial, va a dar la mamaria craneal que va a ser para los cuartos craneales. ¿Me explico? Se recuerda que en la vaca hay dos cuartos craneales, craneal de derecho e izquierdo. Esos son irrigados por la mamaria craneal. ¿Y los cuartos caudales? Por la mamaria caudal. ¿Estamos? Ahora, vean acá, ¿qué es craneal y qué es caudal? Quiero que me digan, ¿esto es craneal y esto es caudal? ¿O esto es craneal y esto es caudal? Los que digan que esto es craneal, quiero que levanten la mano. Solo uno. Vale. Y los que dicen que esto es craneal, que levanten la mano. Casi todos y un montón no opinan. Pues esto es craneal. ¿Ya? ¿Por qué? Dos razones. Pueden saberlo, pueden que no, como estamos platicando, ahorita me importa que no sepan. Por el tamaño es una. Ok. ¿Por qué por el tamaño, Andrés Arita? Yo opino. Que va de más pequeño a más grande por la forma en la que tiene la boca. ¿Alguien más? ¿Manuel? Marcela dice que. Marcela dice, va. No, simplemente por vista, a la hora de ordeñar, en mi caso, yo veo que tiene una pequeña curvatura o más formadita la caudal. ¿Alguien más? Ese es un nódulo linfático. ¿Este? Ajá. ¿Sí? Podría ser por el nódulo linfático. Que Y vamos bien, eso es la razón, pero ¿por qué? O sea, seguí explicándome. Está el nódulo linfático, está bien. ¿Qué tiene que ver el nódulo linfático? Por la filtración de la No, no, pero ¿por qué dices que eso nos va a decir si es caudal o craneal? No, pero vamos bien, pero por ahí va. Alguien, por aquí, por la filtración, ¿qué tiene que la filtración en esto? Ajá, pero es craneal, es caudal, inguinal, me deja un poquito igual. A ver, allá a Werner, que está ahí opinando y todo el rollo, opine para nosotros. Digan lo que quieran, muchachos. Los nódulos linfáticos se ubican en lugares específicos, pero igual no. Ok, ¿alguien más que quiera opinar? ¿Renata? ¿No? Va, vean pues, el nódulo linfático sí nos dice, porque ese nódulo linfático se llama retromamario. ¿Y qué es retro? Entonces va a estar en los cuartos caudales. Pero aparte de eso, miran algo diferente en el tamaño. ¿Qué miran? ¿Y por qué creen que es más grande las caudales? Porque ahí no se golpea y está más atrás o qué bien, cualquier tontería, no importa. Porque tiene más espacio. Porque tiene más espacio. ¿Por qué creen que es más grande? ¿Qué? ¿Perdón? Para filtrar más. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por el ligamento? El medio que lo No, Gaby.
para ralentizar. ¿Eso qué significa? ¿Qué es ralentizar? Para hacer más lento. Ah, ok, para hacerlo más lento. El regreso de la sangre No. hacia el. No, pero está bien, pero no es eso, perdón. No vas a pensar que no sé. Ustedes no se ríen, hombre. ¿Qué dijimos que era la leche? Entonces, ¿qué? Marcela, Recio, ¿me explicas lo que estás diciendo? Más irrigación, más espacio y más leche. ¿Y cómo es más irrigación, más espacio, más leche? Ay, no sé. Sí, tienes que estar diciendo. Alejandra. Ser más rápido, va a tener más espacio para. Pero dijimos, la leche es sangre. Entonces, ¿aquí hay más leche? El envase nos dice que tiene más leche. Los contenidos eran por el envase. Un envase son más de leche. No necesito, yo no tengo que hacer nada. Yo no, mi lástima. ¿No será porque las venas o las arterias son más anchas? ¿Sí? Entonces, hay No. más- Y si no son más anchas y hay más sangre, ¿qué podría ser? Hay una mayor cantidad. Mayor cantidad. ¿Ven? A pesar de que no avanzó mucho, pero es que es para que participemos, ¿va? Está chileno. ¿Sí? Entonces vean, tenemos aquí la glándula mamaria, esto es craneal y esto es caudal. Y aquí es más glándula. ¿Sí? Entonces dijimos que tiene que ver, no se le hace mala onda, ¿verdad? Pero, digamos, aquí está la mamaria craneal y aquí la mamaria caudal, ¿cierto? Estamos parejos 1 a 1 para cada cuadro. Pero estos son más grandes, ¿por qué? Porque dijimos que tiene más leche. Entonces hay más sangre. ¿Y por qué hay más sangre? Porque hay más vasos sanguíneos. Entonces veníamos aquí a mamaria craneal y caudal, pero vean, de la epigástrica, perdón, de la ilíaca externa, viene acá la femoral profunda. Y aquí vemos, aquí vamos a dividir el tronco pudendo epigástrico, mamaria craneal y mamaria caudal. Y es lo que va a dar esta. Pero, saludos. Pero en la ilíaca interna va a haber después la pudenda interna que nos va a dar luego la perineal. Y una rama de la perineal aporta acá. Entonces aquí el aporte son 1 y 2. Mamaria caudal y rama de la perineal. ¿Se entendió? ¿O no? Marcela, estás como que no. Mariana, ven. Va. En el cuarto craneal, ¿quién irriga? Mamaria craneal. Y hasta ahí, ¿cuál irriga el cuarto caudal? Mamaria caudal. Están empatadas, tendrían que estar del mismo tamaño. Pero en la mamaria caudal, perdón, en los cuartos caudales, aparte de la mamaria caudal, va a venir otra rama de la ilíaca interna que es de la perineal. Entonces va a ser mamaria caudal más rama de la perineal, son 2. A cada cuarto caudal, por lo tanto, los cuartos caudales tienen mayor aporte sanguíneo, mayor producción de sangre, mayor producción de leche, mayor envase, mayor tamaño. ¿Se entendió? Ahora sí, Mariana. Ahora sí, Marcela. Ahora sí, todos. La craneal tiene gas interna. O sea, las craneales son las mamarias craneales que se originan de la rama epigástrica superficial, caudal superficial, pero es de la ilíaca externa. Y la perineal es de la ilíaca interna. ¿Sí? No te preocupes, ya vamos a tener tiempo, te lo prometo. Ok, bueno. Y la parte venosa obviamente va a la ya se me olvidó. En la parte venosa va a ir a la cava caudal. ¿Ok? Eso es nada más. Bien. Ahora, André había hecho este pequeño de acá. ¿Por qué? Porque en la cerda y en perras y gatos que tienen torácicas, abdominales, cerebrales y caudales, aparte de las inguinales que van a hacer esta irrigación, la irrigación de estas otras viene por la torácica interna, que dice el relajito acá, y que aquí va a tener la epigástrica craneal superficial. Y de esta epigástrica craneal superficial se van a irrigar las glándulas torácicas, mamaria craneal y caudal. ¿Estamos? Por eso dice este relajo acá. Solo craneal y caudal, pero la inguinal sigue siendo por la epigástrica caudal. Ah, sí, cabal. Ok. Porque tienen inguinales. Bien. Y ahí está lo que habíamos dicho por aquí, que me decía alguien de los nódulos linfáticos. Esa es la otra razón, porque en la vaca principalmente el nódulo linfático se llama inguinal superficial o retromamario.
Retro es atrás. Entonces va a ser arriba de los últimos cuartos. Puede que sea ese. Si yo les hago un corte aquí nada más, les digo yo nombre de este cuarto, caudal va. Pueden poner derecho e izquierdo porque hasta ahí no sabemos si es derecho o izquierdo, pero sí sabemos que son caudales por el que está esto. ¿Me explico? Una pregunta, Sí. ese nodo linfático es emparejado. Emparejado, tiene su pareja Ah, del otro lado. Sí. Muy bien, ¿ahí estamos? Perfecto, vamos a pasar ahora al aparato reproductor de la gallina y terminamos el reproductor de la hembra. ¿Sí? Entonces, el complemento, aquí vamos a hacer una cuestión comparativa más rápida para no tener que hablar otra vez lo mismo. ¿Podría solo regresar un segundito acá para...? Uno. Ahí. Sí, perfecto. ¿Listo? ¿Sí? Tú solo te estabas expresando, me engañaste. Bien. El aparato reproductor del ave. ¿Sí? El aparato reproductor del ave está compuesto por las estructuras que forman, ¿sí?, la parte de la gallina o de la hembra ave para la producción, obviamente en este caso que nos interesa, de células femeninas. ¿Cómo está compuesto en el ave? Está compuesto por dos estructuras principales, por el ovario y por el oviducto. Aquí sí se llama oviducto la estructura. En las hembras mamíferas no hay oviducto, es trompa uterina, ¿te recuerdan? Bien, en las aves es el ovario, que es la glándula que produce en este caso las células femeninas, y el oviducto, que es el conjunto de estructuras que reciben el óvulo, le van a ir agregando una serie de sustancias hasta formar el huevo, hasta expulsarlo. Entonces, ahí estamos. Vean acá, este es el ovario, que tiene una forma de racimo de uvas como más arracimado que la de la cerda, ¿verdad? ¿Ven? Como que son un montón de yemitas, por eso es que a veces está enyemada o enhuevada, le dicen a veces cuando está la hembra en producción, ¿verdad? Y toda esa estructura a partir de ahí para afuera hasta la vagina y en la cloaca va a ser el oviducto. O sea que el oviducto va a estar formado por muchas estructuras. Bien. Normalmente en las aves silvestres, que no es mi rollo, los dos ovarios y los dos oviductos son funcionales. Pero en la gallina, solo el izquierdo va a ser funcional. Y el derecho se produce, pero se atrofia, queda como un vestigio. ¿Sí? Entonces, en las aves domésticas, solo el izquierdo va a ser funcional y es lo que vamos a ocuparnos nosotros de estudiar. Ya van a tener ustedes uso de silvestres donde específicamente les van a hablar detalladamente de lo otro. ¿Ok? Bien, el ovario de la gallina, por decir, está ubicado prácticamente caudal al riñón izquierdo. Los riñones no damos esa parte, pero son estructuras, ¿verdad?, un poco ovaladitas, no tan arriñonadas como las de los animales domésticos, los mamíferos, pero están caudal a esto va a estar el ovario. Muy similar la ubicación en el caso de los mamíferos, ¿verdad?, porque es caudal al riñón, ¿verdad? ¿Ok? Y va a relacionarse con la molleja. ¿Saben qué es la molleja, va? sí. ¿Qué es? Es el estómago verdadero, el estómago mecánico. Muscular, ¿verdad? Ah, muscular. Muscular, ¿verdad? Porque hay tritura, ¿verdad? Porque el lado reproductivo es el estómago glandular. Asas intestinal, entonces va a estar prácticamente relacionándose con el riñón izquierdo, con la molleja y con asas intestinales. Y cuando la hembra está en producción, que es lo que les digo que es un término muy común, que dice que está enyemada, enhuevada, porque está en producción, entonces va a ser, en producción es más clara esa relación a esas estructuras que cuando no están, porque cuando no está en producción es un ovarito que apenas se mira, ¿verdad? Ok, ahí está un ovario en producción, ¿verdad? Son diferentes folículos. Entonces el ovario tiene una forma arracimada o de racimo de uvas, que cada una de esas yemitas corresponde a un folículo y por el cual va a salir un óvulo. Entonces vemos acá que esas, lo que conoceríamos como yemas internas, ¿verdad?, son los folículos en diferentes grados de desarrollo. Y van a ver que son amarillos y presentan vascularización. Cuando me refiero a que presentan vascularización, me refiero a que tienen como vasos sanguíneos. Y entonces, entre más van grandes y más desarrollados, se miran como más vascularizados. Sin embargo, van a ver que hay una zona avascular, como un surquito que hay sin vasos sanguíneos.
Y eso se le conoce como estigma. ¿Sí? Y estigma no es más que la parte avascular. A es sin. Entonces, sin vascularización, ¿por dónde va a salir el óvulo de los folículos? ¿Me explico? Quiere decir entonces, está la llenita, que es el folículo, con bastante aporte sanguíneo, y cuando ya va a producir o a sacar el óvulo, va a dar una banda avascular, que aquí la podemos ver, ¿no? Aquí se ve también, que se llama estigma. Y esa zona vascular que es el estigma, es por donde va a salir el óvulo. ¿Me explico? Aquí no hay producción de cuerpo lúteo, porque aquí no hay embarazo. ¿Sí? O sea, cuando le dicen está embarazada, es paja, ¿verdad? Que aquí lo que va a producir es un folículo que va a dar huevo, el cual va a ser fecundado precozmente y va a salir el huevito, ¿va? Otra cosa importante, la gallina puede producir huevos sin tener que ser fecundado y sin tener que necesidad de un macho. ¿Me explico? Que prácticamente el huevo en ese caso es el folículo ya coterminado, ¿verdad? Pero si no fue fecundado, no hay necesidad de macho para que produzca huevo. Pero si hay macho, ese huevo va a ser fértil, porque hubo una fecundación y va a producir un pollito en un momento dado. ¿Sí? Se estima que más o menos produce 1500 óvulos, no todos van a ser fecundados, pero es lo que se estima que hay en el inicio. ¿Sí? Aquí no hay cuerpo lúteo, como les decía, porque no hay embarazo. Ok. Entonces, la primera porción del aparato reproductor del ave se llama ovario. ¿Qué forma tiene? Racimo de Ok. ¿Cómo se llama la zona vascular por donde se va a salir el óvulo? estigma. Ok. Y luego. ¿Lo puede dibujar? No. O sea, en la pizarra. ¿Para qué, mano? Vos es malo, mano. Yo no sé dibujar. ¿Qué quieres que dibuje? Eso del estigma, que no me queda claro. Y no sé, no entiendo Bueno, todavía. está bueno. No tiene por Te voy a dar qué tiene que gusto. ser avascular. Digamos que este es el folículo. ¿Sí? No. Y que tiene un montón de vasos sanguíneos. ¿Sí? Pero ahí hay un surquito así más o menos, por donde no va a haber acá irrigación. Todo lo demás hay lleno de vasos. Y ese surquito donde no hay ovulación, no hay irrigación, se llama estigma y por ahí va a salir el óvulo. O sea, el estigma comunica con el oviducto. El estigma es la parte, es la superficie del folículo donde se va a romper. Y el oviducto va a tener diferentes partes, ¿sí? Y la parte que, ¿te recuerdas que teníamos en hembras mamíferas un embudo? Sí. Igual va a estar el embudo y no es necesariamente que esté aquí, sino que va a estar acá y de ahí va a caer hacia el embudo. Ah, ok. Entonces el oviducto va a cumplir con ciertas funciones. ¿Qué funciones va a tener? Va a tener de conducir el huevo hacia la cloaca. Recordamos que hay un óvulo que va a ir en las diferentes partes que vamos a ver ahorita que constituyen el oviducto. Se le van a ir agregando una serie de cosas. Se va a albúmina, ¿sí? Que puede ser las membranas internas y externas. Vamos a ver pigmentos, va a haber cáscara, ¿sí? Entonces, en todo ese momento va a ser a nivel y hasta que va a salir por la cloaca. Le agregan nutrientes al huevo, ¿sí? Proporciona protección, porque cuando sea lo que les dije, que van a producir membranas y cáscara, es que le van a dar protección, ¿ok? Y permite el paso de espermas, ¿por qué? Porque el gallo tiene pene, ¿sí o no? No. Qué triste, ¿verdad? O sea, ahí el pobre gallo, ¿cómo hace la cópula con la gallina? ¿Verdad? Entonces, primero es un desgraciado porque la pega, ¿vale? Empieza aquí a la cresta, ¿va? Entonces, luego levanta y él junta su cloaca. Y ahí, en el caso de gansos y patos, sí tiene pelo. Tiene una forma de espiral, ¿verdad? Ese es el falo. Ese es el que se le llama falo. ¿Ah, sí? No pregunto. No sé. Ah. Yo pensé que me lo estabas contando. ¿Verdad? Ok. Pues yo trabajé, mi primer trabajo profesional fue con gansos. Tenía a mi cargo 80,000 gansos aquí en Boca del Monte. Nunca escuché ese término, pero sí pude ver en la cloaca y ver el pene y medir el pene de los gansos, ¿verdad? Porque era muy importante para la reproducción, ¿verdad? Pero nunca había oído ese término. Gracias por compartir, si es que es cierto. Mañana me lo vas a ver y me decís si era cierto lo que dijiste. Eso lo va a preguntar, doctor. Ok. Entonces, se deposita cuando haya penetración o no. Haya penetración en gansos y patos, por decir algo, ¿verdad? Pero o no, como en el gallo y la gallina,
Entonces se depositan los espermas en la cloaca y van a ir hacia unas criptas, que son unos pequeños, y van a estar migrando. ¿Por qué? Porque la fecundación no va a ser aquí, sino va a ser en las primeras porciones, ¿verdad? ¿Ok? Entonces permite el paso de esperma para la fecundación. Almacena, en esas criptas almacenan los espermas hasta por 10 días. O sea que deposita ahí y en 10 días tiene viabilidad para que puedan estar migrando para la fecundación. ¿En una consulta se va a poder ver algún ovario sin folículos o siempre van a estar presentes? Sí se pueden ver cuando no está ovulando, cuando son jóvenes. Sí, es bastante difícil, por eso decía que en las relaciones es más notorio cuando están en producción. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos más o menos, vean, aquí está el embudito y cómo va formando hasta aquí, que está en el útero, donde hay un huevo ahorita. Entonces, el oviducto en general es la estructura completa, ¿sí? Por donde va a pasar el óvulo y se le van a agregar una serie de cosas hasta que salga del cuerpo del animal. Mide alrededor de 60 centímetros en total, alrededor, ¿verdad? Tiene un medio de unión, vean, ese medio de unión se llama mesooviducto, que es el que sostiene en general a todo el oviducto. Queda como decir el ligamento ancho en el caso de la hembra mamífera, que agarra todo, ¿verdad? Si fuera solo la trompa sería el mesosalpinx, ¿cierto? Tiene varias capas, tiene una serosa externa, va a tener una muscular que tiene un par de capas que son bastante fuertes porque van a ser los que van a hacer un tipo de perisaltismo para que vaya pasando y corriendo el óvulo, ¿verdad? En sus diferentes partes. Una capa espiral y una circular. Una submucosa que va a tener la irrigación propia del órgano. Y una mucosa que es la capa más interna, la que va a tener contacto con el óvulo en sus diferentes partes y que va a tener una serie de glándulas. Y esas glándulas son bien importantes porque van a ser las que van a secretar cosas, ¿va? Secreciones para que van a formar diferentes estructuras para rodear al huevo. ¿Ok? Muy bien. Y por último, pues ya va a salir a la torta. Partes del oviducto del agua. Tenemos el infundíbulo, el magnum, el istmo, el útero y la vagina. ¿Sí? Vean, ahí está prácticamente cuando el estigma se rompe, va a caer el óvulo acá y va a ser conducido por todo esto hasta salir. ¿De acuerdo? Entonces el infundíbulo es la primera porción, luego viene ya en la parte tubular, viene el magnum, luego viene el istmo, viene luego el útero, la vagina, y ya salen por el urodeo. Entonces, el infundíbulo es la primera parte, ¿sí?, del oviducto. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide en total el oviducto más o menos? 60 centímetros. Entonces, la primera porción es el infundíbulo, ¿sí? Es una forma como media aplanada de embudo, parecida al de la hembra mamífera, ¿se recuerdan? Tiene alrededor, son estimados, ¿verdad? 7 centímetros de longitud, solo el infundíbulo. Y se va a dividir en dos porciones. Una porción aplanada que se llama ostium infundibular, que es la porción como de embudo que habíamos practicado, ¿sí? Y una porción tubular que es el inicio ya, o sea que tiene un embudo aplanado y aquí no va a haber un agujero abdominal, pero va a haber una porción tubular ahí, inicial.